El Senado aprobó la reforma judicial e incluyó de último momento un artículo con el que extiende por 2 años el mandato del presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, y de los consejeros de la Judicatura Federal. ¿Qué decir de este artículo, de esta reforma, que claramente contraviene lo que ordena la Constitución? ¿Qué mensaje está enviando el gobierno de López Obrador con esta decisión, Javier? Mira, la interpretación de por qué hacen lo que hacen, creo que hay varias. Todo esto se trata de controlar a la Suprema Corte, es una. Esto se trata de una prueba para ver de qué lado está Saldívar y qué tan sólido es el apoyo de Saldívar a la 4T. Es un ensayo de ver cómo pueden manipular al Senado para, sin tener una mayoría calificada, hacer reformas a la Constitución, especulaciones sobre extender el mandato de López Obrador a futuro, bajo el argumento de que se trataría no de una reelección, sino una extensión del mandato, que no es tan tabú, o tal vez no sería tan tabú. En fin, yo creo que hay un chorro de especulación y posibles interpretaciones de lo ocurrido. De lo que no hay la menor duda es que ven contra la Constitución. De eso creo yo, no hay la más mínima duda. Y eso en sí, independientemente de la interpretación de por qué lo hacen, es gravísimo. Una vez más, en la coyuntura, tal vez más. Pero de eso no hay la menor duda. Otro tema controversial ha sido la reacción o no reacción, el silencio de Saldívar. Yo confieso que ahí no estoy tan en desacuerdo con ese silencio que también ha sido muy criticado. Creo que falta que pase a la Cámara Baja y creo que le puede acabar tocando a la Corte opinar sobre el tema, y creo que no, en ese sentido, no sería lo correcto que ni Saldívar ni ningún ministro opinaran en este momento al respecto, más allá de lo que ya dijeron en ese comunicado que sacaron. Y en términos generales, claramente ha adoptado una cierta estrategia Saldívar, muy criticada y que igual es incorrecta, respecto a la 4T y a López Obrador. Voy a hacer el paralelo, que no es del todo preciso, pero creo que en algo se parecen. Es el paralelo de la postura de Salazar en el Consejo Coordinador Empresarial y de en su momento Hoyos en Coparmex, ¿no? La confrontación o no la confrontación abierta, y tratar de, por lo menos de manera pública, mantener las formas, etcétera. Claramente Saldívar está siguiendo la estrategia, vamos a decir, más de Salazar que de Hoyos, en un contexto donde cada vez más se exige todo el mundo, tanto López Obrador como la oposición, de que la gente tiene que tomar partido, ¿no? Y se vuelve cada vez más difícil no hacerlo. Se exige de parte de la oposición que tienes que tomar partido, o estás con nosotros o estás ayudando a López Obrador, y para efectos prácticos eres parte de eso. Y del lado de López Obrador, lo mismo, ¿no? Obviamente, para ciertas figuras, como puede ser un ministro de la Corte, esa presión de tomar partido pues es muy complicada, ¿no? Y lo mismo para un consejero del INE, y lo mismo para etcétera, 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 ¿no? Y finalmente, otra cosa que a mí también me preocupa es la defensa que hace López Obrador de todo esto, que es una defensa del fin justifica los medios, que creo yo, en lo personal, que no es el mejor argumento para defender algo así. Para defender, es decir, algo así, con eso me refiero a algo que claramente viola la Constitución. Jorge, hemos venido discutiendo precisamente el proyecto de concentrar el poder por parte de este gobierno, y eso pasa por capturar a los poderes, al poder legislativo, que ya prácticamente está en manos del gobierno, y en este caso de la captura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Este es un paso, tú dirías, el paso final a la captura de la Corte? Mira, primero hay que decir que ha habido muchos pasos anteriores, y en particular la decisión, que en buena medida es de Saldívar, de echar a la congeladora, si no me equivoco, Héctor, 20 o uno o dos, menos de 20 proyectos
recursos de inconstitucionalidad en relación a leyes o cambios que ha propuesto López Obrador en estos 2 años y medio. Esos pasos de Saldívar no son menores, y darle 2 años más como presidente, tanto de la Corte como del Consejo de la Judicatura, y por lo tanto del nombramiento de jueces, pues es algo bastante complicado, pues no es algo menor, porque ya sabemos Saldívar qué hace. Tenemos el tema de la congeladora y tenemos el tema ese fantástico de la consulta sobre los expresidentes, que eso fue Saldívar, de decir, bueno, como sería peor lo que había, entonces vamos a inventar esta cosa absurda de que vamos a ver si los personajes del pasado hicieron esto o hicieron lo otro, y ya nadie sabe qué se va a votar, ni cuándo, ni cómo, ni por qué, ni nada. Pero hubiera sido peor. No veo por qué hubiera sido peor. Y además yo no tengo entendido que cuando el Senado eligió a Saldívar para la Corte, pues él planteó, miren, yo voy a ir a la Corte para evitar que haya cosas peores que las que están pasando. Yo no recuerdo que esa haya sido su plataforma de campaña. Pero tú dices, podría ser peor. Pues sí, creo que hay esa idea de que si no le dábamos la consulta al presidente hubiera sido peor, en el sentido de que se hubiera enfurecido y de que nos hubiera llevado ahí como están llevando a los del INE, a los consejeros del INE. A lo mejor, Leo, pero yo no estoy convencido que sea la chamba de el presidente de la Suprema Corte evitar eso. Esa no es su chamba. No le toca negociar con el presidente. Tú imagínate en un país normal, Leo, donde la Suprema Corte no tiene 25 años, sino 100 o 200, etcétera, ¿sí? Y que el presidente dice, bueno, voy a sentar a negociar con el presidente porque este hijo es una gente muy rara, muy iracundo, muy vengativo, entonces puede hacer cosas terribles. Prefiero sentarme a negociar con él este asunto del aborto, o este asunto de Citizens United que le gusta a Javier, o este asunto de la pena de muerte en Francia, en fin, el asunto de Pinochet en Inglaterra. Déjenme a ver, la reina se sienta con el High Lord, ¿cómo se llama, Javier? El High Lord or something, el presidente del equivalente, y la reina se sienta con él y le consultan antes al príncipe Felipe. Ya no, porque pues ya no se puede, pero en fin, se podía. En fin, a ver, es una aberración, Leo, eso. No es el lugar de la presidente de la Suprema Corte. Ahora, termino simplemente con este dato. Yo no creo, no tiene sentido el silencio de Saldívar. No, Javier, porque esté subyúdice. No está subyúdice su decisión, está subyúdice lo que la Corte resuelva, si la Cámara lo aprueba y si hay un recurso de inconstitucionalidad. A mí lo que me interesa saber es si este presidente de la Suprema Corte va a permanecer 2 años más en el cargo, si así lo decide el Poder Legislativo y el Ejecutivo al firmar desde luego la ley y publicarlo en el Diario Oficial de la Federación. A mí me interesa la posición de Saldívar sobre eso. Él puede decir perfectamente, miren, legislen lo que quieran, pónganle como quieran. Yo en el 22 me renuncio como presidente porque fui electo por estos años y mi término concluye en el 22 y yo me voy a ser juez de la Corte, ministro de la Corte, pero ya no presidente. Esa es mi decisión, no es la de ustedes, es mía, porque yo fui electo por 4 años. ¿A que no? Tú hoy en tu columna dices precisamente que este silencio es estruendoso, el silencio de Saldívar. Le ponemos una lista, ¿no? Ahí va con el dinero. A la apuesta. No, yo coincido mucho con Jorge de que esto es esto que ha pasado la semana pasada es el final de un camino y probablemente el principio de otro. Y es como la cereza en el pastel de la alianza política del presidente de la Corte, Saldívar, con el proyecto del presidente López Obrador. Este es el presidente de la Corte que dijo
en algún momento, hay que oír a las urnas, en el sentido sugiriendo que la Corte tenía que ir un poco con el rumbo de los tiempos, lo cual no deja de ser una cierta verdad histórica, pero dicho de esta manera es como sugerir que la Suprema Corte va a escuchar a las urnas en el sentido de que va a llevarla muy bien con el presidente que ganó. No, pero el presidente de la Suprema Corte no está para escuchar las urnas, está para interpretar las leyes y para respetar las leyes. Y independientemente de si va o no va a llegar este disparatado pero muy efectivo artículo transitorio a la Corte, creo que tiene también razón Jorge cuando dice que lo menos que uno tendría que esperar por el ministro de la Suprema Corte, que es como la encarnación más directa e institucional de la defensa de la Constitución, es decir, oigan, ustedes escriban lo que quieran, pero yo estoy obligado por el artículo 97 constitucional y yo eso que ustedes están, eso yo no lo puedo acatar. Simplemente por el simple hecho de estar obligado, como ninguno, como todos, pero como ninguno, por la Constitución. Y eso yo no sé si luego disminuye su capacidad o no disminuye su capacidad de juzgar. Lo que sí marca muy claramente la independencia, la autonomía y la constitucionalidad de su lugar en la vida pública. Pero te puedo hacer una pregunta, Héctor. ¿Te puedo hacer una pregunta? Yo creo que el ministro presidente está viendo también qué es lo que está pasando con los consejeros del INE. Y si él dijera esto, corre el riesgo de que le inicien también un juicio político como le están iniciando a Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Es decir... Mira, Leo, el que no quiera correr riesgos, el que no quiera correr riesgos y no lo sepa correr a costa del deber público que le ha sido conferido, que no se meta, Leo. Este asunto de que se me van a venir encima, pues mala tarde. Mala tarde. No, bueno. Usted está ahí, entre otras cosas, para ser un poder autónomo que contiene a los otros poderes. Si usted lo que le tiene miedo es a que este presidente un poco descompuesto se le venga encima porque como se le está yendo a los consejeros, si el miedo es lo que rige su conducta, ¿sabe qué? Mejor váyase porque le está haciendo un daño a México. Lo que México necesita es un señor que no tenga miedo, que cumpla su tarea institucional. Y en eso sí quiero ser absolutamente claro. Si tiene miedo, que se vaya. Si sabe que lo va a avasallar todas las veces el presidente, que se vaya. Pero lo que yo creo que está pasando aquí es que hay una alianza que viene de tiempo atrás y que está expresada en este episodio de la semana pasada, en el hecho de que es el propio Saldívar el que escribió la reforma. Quienes mandan las reformas es el Poder Ejecutivo, no el Poder Judicial. Hay un contubernio, hay una mezcla que de por sí está dando estos muy malos resultados, salvo en términos de poder, porque entonces ahora Saldívar ya es parte del poder enorme que tiene el presidente, manda a los senadores como si fueran sus subordinados. Los senadores ponen un artículo que compromete e interfiere inconstitucionalmente al Poder Judicial. Y al final, la decisión del presidente de una chicana en un momento de las discusiones en el Senado, subordina al legislativo, subordina al judicial. El judicial no dice esta boca es mía después de haberse callado mucho tiempo en la deliberación de las reformas que debería haber juzgado ya. Y en lo que estamos es en que el presidente es dueño en este momento del legislativo y del judicial. Estamos en este momento en el supuesto de una tiranía constitucional, que es cuando uno de los poderes absorbe o desaparece a los otros. Una tiranía constitucional. Eso es lo que hay en este momento en México. Bueno, tengo que hacer una breve pausa. Ya regresamos nada más brevemente a hacer nuestro habitual comentario sobre el COVID-19 en México.